mis bellezuras y bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Laura, soy cubana y en este video te voy a mostrar un poco de lo que viví en el Festival Internacional Luz Madrid, a lo largo de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Pero bueno, ustedes dirán, ya el Festival Internacional de la Luz pasó, y sí, y lo que pasa es que solo pude ir hasta el último día y además tuve algún que otro inconveniente para editarlo. Por eso este video va dedicado a todas aquellas personas que no pudieron asistir, tanto dentro como fuera de España. Así que, quédate hasta el final. A la primera obra que fui fue Alfombras Mágicas, del artista francés Miguel Chevalier. Consistía en 4 alfombras interactivas de luz en homenaje a los dibujos decorativos de la artesanía española de tapices. Combinan sus patrones multicolores con la tradición de los mosaicos que prefiguran el pincel, elemento fundamental de la imagen digital y equivalente a la pincelada pictórica. Alfombras Mágicas se inspira también en la biología y los microorganismos cuyo comportamiento es orgánico, composiciones virtuales que son como células en expansión flotando en fluidos luminosos. Los visitantes podían observar los diseños o modificarlos caminando por ellos, creando así un diálogo directo con los espacios del Matadero de Madrid. La siguiente obra en ver fue Kinetic Perspective, del artista español Juan Antonio Fuentes Muñoz. Consistía en 18 piezas en línea, cada una compuesta por 2 aros que giraban coordinadamente, formando una perspectiva en fuga colocada a la altura de los ojos del visitante y le invitaban a observar y participar activamente. Dichos visitantes debían moverse para así descubrir los patrones, destellos y deformaciones que le desvelarían una nueva geometría oculta. Del artista finlandés Charles Sandison pudimos ver Embrace. Charles Sandison dio vida al Palacio Real con una pieza que no solo ocupó toda su fachada, sino que también se proyectó hacia el público creando una instalación inmersiva. Una panorámica de inteligencia artificial en constante evolución que ofrecía un collage de caras, palabras, signos y símbolos. La obra propuso un épico y viviente poema visual para celebrar la conversación, la comunicación y el civismo. Con la obra Data, localizada en la Plaza de la Villa, el artista español Spy propuso una reflexión sobre la rápida y profunda inclusión de los algoritmos en múltiples aspectos de nuestras vidas. A través de la abstracción digital, el autor explora e interpreta cómo las herramientas predictivas, operadas mediante algoritmos e inteligencia artificial, son muy beneficiosas en aspectos como la comunicación, la investigación o la medicina, pero también puede hacernos perder parte de nuestras libertades si no se utiliza de modo ético. Yo creo que más que las obras lo que me ha impresionado es la cantidad de gente que hay en la calle. Dios mío, está lloviendo hace rato, hace muchísimo rato y hay un montón de gente en la calle que, Dios mío, estoy sorprendida, muy sorprendida. La vida continúa entre hojas blancas, del colectivo artístico español Luz Interruptus, localizada en la Plaza Mayor, homenajeó a las personas que habitan el Madrid del cuidado, del recuerdo y del reencuentro. Un gran muro cubierto por miles de cuadernos de hojas al viento que, con su brutal sencillez, se impuso a la arquitectura barroca del entorno. La instalación artística dio el protagonismo a quienes cada día viven y trabajan en los centros municipales de mayores de la ciudad, a través de sus hojas blancas hechas de luz,
donde personas de la tercera edad escribieron sus esperanzas, sus miedos, sus reflexiones, desde historias a dibujos, desde cartas a poemas, palabras y garabatos, en una especie de collage de la memoria. Claro, y yo ilusamente creyendo que lloviendo no iba a haber mucha gente en la calle. Mala es. La siguiente obra de recorrido fue Intrude Family, en Puerta del Sol, de la artista australiana Amanda Parer, que consistía en enormes conejitos iluminados con luz blanca. En la Australia natal de Amanda, los conejos fueron introducidos por los colonos en 1788. Son una especie salvaje que causa un gran desequilibrio en las especies endémicas del país y deja un rastro de destrucción ecológica allá donde va. Sin embargo, para la artista, el conejo también entraña contradicción. Animalitos de los cuentos de hadas de nuestra infancia, inocencia peluda retosando en campos idílicos. Intrude evoca deliberadamente esta imagen cursi de fuerte humor visual, para atraer al público hacia la obra y así revelar los serios mensajes ambientales que contiene. Disparate volador, del artista español Ángel Haro, estuvo localizada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con este proyecto, el artista reveló una parte del contenido simbólico que se conserva en la Real Academia. Como buen conocedor de la pincelada y la obra de Goya, sobre la cual ya ha realizado antes producciones audiovisuales, utilizó el frontal del edificio como un lienzo en blanco para dibujar una secuencia cuyo virado de color nos remite al grabado. Seguida estaba la obra de Antibodies, del artista canadiense Daniel Iregui. Antibodies fue una instalación interactiva que a través de una webcam registra y monitoriza los rostros de los participantes y les invita a hacer expresiones faciales. Fue creada durante la cuarentena y la pieza presenta una videollamada interminable que reflexiona sobre lo ausentes y distantes que estamos al utilizar esta forma de reuniones sociales, impuestas por las circunstancias en la actualidad. Una de mis obras favoritas fue esta pieza de Oscar Testón, Metamorph Portal. Desde tiempos inmemoriales hemos mirado a las estrellas y soñado infinidad de teorías sobre el universo. Ahora, en 2021, un gran monolito se erigió en la Gran Vía de Madrid, abriéndonos una ventana al otro lado del cosmos. El objeto localizado en el edificio Metrópolis se alzó como una enorme estructura de luz, una puerta intergaláctica que nos conectó con otro lugar en el espacio-tiempo. Un objeto majestuoso, aparentemente inerte, que parecía tener vida en su interior, como una crisálida a punto de transformarse. Planum et Lumen, del artista español Maxi Hilbert. La proyección de luz, siempre por encima del público visitante, busca crear una experiencia sensorial donde la iluminación se acompaña de un murmullo abstracto que se percibe a lo largo de todo el recorrido que propone la obra y que se va modulando con la interacción de los asistentes. Camino a la vida del artista español Juanjo Llorens, en la fachada del Palacio de Cibeles, el actual Ayuntamiento de Madrid. Tras los acontecimientos vividos desde el pasado año, después de tantas emociones y sentimientos, Juanjo Llorens propone la luz como guía hacia el centro neurálgico de Madrid, su ayuntamiento, un faro como fuente de esperanza y vida. Como gran artista de iluminación, Llorens cree que nacemos a la luz y volvemos a ella. La última obra de mi recorrido fue Reflections, del artista Anthony Arola. Estuvo localizada en la Puerta de Alcalá y es un proyecto en curso, un proceso de observación y experimentación con un objetivo: dar vida a formas creadas a través de la luz, partiendo de movimientos mecánicos que generan proyecciones vivas. Y bueno, mi bellezura, si llegaste hasta el final, espero que te haya gustado. A mí me súper encantó, esta fue una experiencia súper increíble como las que he tenido y estoy teniendo acá en España. Si te gustó, déjame tu like y dime qué te pareció por ahí abajo en los comentarios. Además, que si no te has suscrito por aquí o por aquí, no sé, hay un botón rojo que dice suscribirse y me encantaría mucho que te unieras a esta familia. Un beso grande y nos vemos en el próximo video.